Yo lo que hice fue hoy enviarles la corrección del parcial con una devolución que les llegó todo al mail. Están todos aprobados igual. Eh, sí, bueno, capaz que te hablas con tus compañeros. Hay algunos que están como bastante para revisar. eh, Porque si bien, bueno, algunos estaba accesible el parcial porque había muchas preguntas de multiple choice y eran 3 preguntas solamente para desarrollar. Sí, en algunos hay como algunos errores, bueno, como importantes, ¿sí? Yo voy a retomar algunos que me acuerdo como para hilarlos con las clases de hoy, ¿dale? Bien, Ya, profe. perfecto. Vamos por vamos a ver acá. Bueno, voy a compartirte pantalla. Vamos a hacer una revisión. Bueno, cualquier cosa anda preguntándome. ¿Sí? La idea es poder hilar los últimos temas, 2 temas que nos tocan, que es de desarrollo de planes de apoyo a la inclusión, ¿sí? El impacto que tiene dentro del sistema educativo y bueno, las principales diferencias entre el 1146, 08, hay un 8 de más, y la propuesta de planes a partir del diseño de apoyos, ¿sí? La clase que viene, que sería la última, la tienen de manera asincrónica, ¿sí? Y van a ver la última parte, que es muy cortito, de evaluación de planes de apoyo a la inclusión, ¿sí? Y van a ver los regímenes académicos, ¿sí? Para que ya tengan todo el formato que es tanto el diseño del plan como la evaluación del plan, ¿sí? Y en base a eso, cómo sería la evaluación en relación al nivel. Hay bastante material para leer, ¿sí? Algunos ya es revisión de lo que vienen viendo, como la orientaciones 1, el acuerdo 1146, ¿sí? Ya son textos que vienen trabajando. Lo que se agregan de novedoso es, por ejemplo, el diseño de Universal del Aprendizaje, CAST, en su versión 1.0, y unos textos de Borsani sobre los desafíos de la inclusión a partir de la modalidad de educación especial, que están bastante interesantes. En estos textos, lo que voy a hacer ahora es tratar de relacionar con las dificultades que estuve viendo en los parciales. Bien, compartir esta. Si bien nosotros, en la pregunta número 1, lo que yo consultaba era una pregunta general que es de primer año, que tiene que ver con la definición de la modalidad, de qué es educación especial. Siempre la hago con doble intención, ¿sí? Primero, para ver si saben definir la modalidad de educación especial. Algunas definiciones estaban como medias complejas, ¿sí? Le puse que revisen los términos, ¿sí? Porque es importante saber en qué parte trabajamos, ¿sí? Si bien la Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial de Educación establecen que la modalidad acompaña en todos los niveles y en todas las modalidades del sistema educativo, sí es importante poder diferenciar en las prácticas de que solamente estamos cubriendo hoy por hoy los niveles obligatorios, ¿sí? Que sería hasta el nivel secundario. Todavía se están construyendo políticas, ¿sí? Y porque no hay normativa tampoco que lo habilite y tampoco hay tantas experiencias educativas en los niveles superiores, ¿sí? Hoy por hoy, si ustedes van a lo que tiene que ver con egresos de la modalidad, en las escuelas de adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual, la educación integral que estuvimos viendo como parte que nos propone la resolución 155, van a ver que lo que se establece como edad máxima de egreso dentro de la modalidad de educación especial son los 22 años. Entonces, después de esa edad,
dentro del interior de sede dejan de tener propuesta educativa, salvo excepciones, y en el caso de los procesos de inclusión educativa, dejan de tener también alguna configuración de apoyo a partir del nivel secundario, ¿sí? Hoy por hoy, si bien lo establece la ley en una parte muy importante que es la educación permanente, nos encontramos con un vacío a la hora de ver las prácticas, ¿sí? Y eso lo tenemos que poner en tensión, ¿sí? Tenemos que saber diferenciar las cuestiones ambiguas que nos plantea la ley y las definiciones y las cuestiones que nos plantean prácticas, ¿sí? El modelo social de discapacidad, todo el mundo lo tiene re claro. Sí, en algunos casos hay que revisar también lo que hablamos de perspectiva de sujeto de derecho. En el punto 2, que hablaba sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sí me llamó poderosamente la atención que no en todos, pero sí en una mayoría, había como muchas partes textuales se nota de lo que estaban estudiando, ¿sí? Y en esa corte y pegue de partes textuales había como algunas dificultades conceptuales, ¿sí? Y eso tiene que ver porque, bueno, no hubo una linealidad y tampoco está la linealidad dentro de los textos, ¿sí? La Convención se sancionó en el 2006, Argentina es Estado parte a partir del 2008 y en nuestro país a partir del 2014 tiene jerarquía constitucional la Convención, ¿sí? En esas tres cosas, en muchos de los casos tenía como dificultades, ¿sí? No es que está a partir del 2008 con la ley 26378 con rango constitucional, sino que se establece después. O mencionarme que se le otorga con los fines del artículo 75, ¿sí? Jerarquía constitucional, pero tampoco me responden a lo puntual de que yo estaba consultando. Entonces, esas partes dentro del punto 2 es algo como para revisar. Los artículos estaban bien, eran un punto muy subjetivo. Algunos tomaron el artículo 24 como el más importante que tiene que ver con la educación inclusiva. Y están bien. Del resto en adelante, dentro del parcial vi con muchas dificultades a la hora de establecer qué es el principio de normalización, a la hora de establecer qué es inclusión educativa, ¿sí? Si bien el concepto de inclusión, y esto lo vuelvo a decir varias veces porque es como un error que tenemos y nos tenemos que salir de ahí. Si bien el documento de orientación es uno, la Ley Nacional de Educación del 2006 establece que la modalidad tiene como principio y como política pública la inclusión, sí, tienen que saber que esto no es propio de, primero, personas con discapacidad y segundo, de la modalidad de educación especial. ¿Sí? Vi mucha relación, inclusión educativa, discapacidad, eh, y no es así. ¿Sí? Acuérdense que inclusión educativa es una respuesta, ¿sí?, que busca brindar el sistema educativo en su totalidad, que se apoya fuertemente, como lo dije varias veces, en el concepto de diversidad. Entonces, si yo tengo diversas realidades en el aula y en esas diversas realidades están diferentes perfiles de alumnos y en esos perfiles hay un alumno en situación de discapacidad, es un alumno más, ¿sí? Pero si yo hago una relación forzosa y sigo sosteniendo que la inclusión educativa es netamente de la modalidad de educación especial, después cuando hablamos de corresponsabilidad empiezan a hacer los ruidos, ¿sí? Decir que somos corresponsables con las escuelas de nivel, es decir, trabajar en equipo, trabajar en pareja pedagógica, trabajar en manera conjunta, y eso implica que el docente de educación especial no va solamente a atender al alumno con discapacidad, sino que va a trabajar con la totalidad de los alumnos que conforman el aula, ¿sí?
todavía algunos no habrán visto formatos de trabajo o de equipos, pero una forma de trabajarlo es transdisciplinarmente, o sea, ver un docente que interviene en las planificaciones y en las barreras del aprendizaje que tengan que ver con la parte didáctica. Entonces, podemos trabajar de esa manera, ¿sí? Y yo les dije siempre, si bien esta materia se llama integración como estrategia para la inclusión, son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Una cosa es la integración, que es una respuesta basada en un modelo anterior, con un principio político educativo diferente, y otra cosa es la respuesta a la inclusión educativa, ¿sí? Si yo caigo en la integración, tengo que saber que yo necesariamente, forzosamente, al hablar de integración, voy a hablar de principio de normalización, y al hablar de ese principio voy a tener niveles y ámbitos, ¿sí? Y necesariamente, y como lo establece este acuerdo del 2008, que es el 1146 del Consejo Provincial de Educación, voy a terminar realizando adaptaciones curriculares sobre una planificación hecha por un docente para que mi alumno en situación de discapacidad haga su trayectoria educativa, entre comillas, lo más normal posible, ¿sí? ¿En qué modelo está pensado este documento 1146? Y es una pregunta, haciéndolo tanto. Algunos relacionaron el principio de normalización con un modelo y está bien. ¿Qué modelo era? ¿Se fueron? ¿Se desmayaron? El modelo social es integración y antes de ese, digo de modelos sociales de inclusión y antes de ese, porque mucho antes más está el terapéutico, pero hay un entre medio, ¿no? Sí, terapéutico tiene otro nombre igual. Sí, médico. Claro. Entonces, todos los documentos que están pensados desde esta... A ver, nosotros no vamos muy para atrás en la historia de este país. Sí, ¿qué iba a decir? ¿Leila? No, nada, profe. Ah, bien. Bien. Si bien estos modelos están, esto llevamos a un recorrido histórico muy importante, acuérdense que nosotros venimos viendo como todo un proceso de cómo va surgiendo diferente normativa y esa normativa se retroalimenta de otras, ¿sí? Informe Warnock, documento A19, que posteriormente rompe con o sea, no rompe la Ley Nacional de Educación. Pero si yo pienso que la dificultad para que el alumno acceda al aprendizaje está en él, yo lo que termino son haciendo adaptaciones curriculares. Entonces, si yo centro el déficit o la carencia dentro del alumno con discapacidad, el modelo que me paro es el modelo rehabilitador, ¿sí? Fuertemente. Yo busco compensar de alguna manera a este alumno que por X causa, por su perfil, por su... voy a silenciar un poquito. Por su perfil, o sea, por su forma de aprendizaje, no puede acceder, ¿sí? Entonces, si yo pienso de un modelo netamente médico, netamente rehabilitador y la carencia la pienso solamente en mi alumno y mis prácticas educativas tienen que ver con adaptaciones curriculares, ¿se acuerdan? Esto ya lo vimos igual este documento, pero ¿se acuerdan que habíamos hablado de adaptaciones curriculares? Si yo Sí. centro mi plan educativo primero en una propuesta del nivel con una planificación sumamente rígida, ¿sí? Con un currículum único y que esta propuesta áulica de tercero
es para los 30 alumnos que lo conforman, ¿sí? Y que mi grado de flexibilidad solamente va a estar centrado en adaptar curricularmente esta propuesta. O sea, yo tengo que hacer que mi alumno con situación de discapacidad y el currículum, mi alumno se adapte a este currículum, ¿sí? Que aprenda, ¿sí? Que trate de tener los contenidos de tercero, más, menos, pero los contenidos de tercero. Si yo le proveo material, la evaluación también tiene que ver con este nivel de adaptación curricular. Si yo pienso desde un currículum único, ¿sí? Desde una forma de enseñar este currículum único, voy a estar pensando todavía en un modelo anterior, ese modelo rehabilitador y un modelo homogeneizador en relación a las capacidades de los estudiantes. Surge la Ley Nacional de Educación, establece nuevas políticas educativas, empieza a plantear como la modalidad de educación especial como el primer actor fundamental desde una política pública desde la inclusión. Pero lo cierto es que esto se tiene que empezar a correr, ¿sí? Y la política pública de inclusión tiene que ser una política pública de todas las, eh, de todos los niveles y de todas las modalidades, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos hacer esta distinción. Para eso se sigue trabajando y en la orientaciones 1 establece primero que, bueno, muchos conceptos, pero lo que nos vamos a centrar ahora tiene que ver con las configuraciones de apoyo, ¿sí? Las configuraciones de apoyo son las redes, relaciones, posiciones e interacciones entre personas, grupos o instituciones que se conforman para detectar, identificar y las barreras de aprendizaje y desarrollar estrategias educativas para la participación escolar y comunitaria. ¿Sí? Es decir, yo dejo de hablar, ¿sí?, de adaptaciones curriculares para empezar a establecer configuraciones de apoyo, ¿sí? Para empezar a establecer configuraciones prácticas que tengan que ver con una forma de intervenir para que este alumno, ¿sí?, pueda desarrollar desde sus capacidades los mayores aprendizajes posibles, ¿sí? El mayor desarrollo de aprendizaje posible. Las configuraciones de apoyo, cuando adquieren un sentido práctico, o sea, cuando se pasan a la cuestión práctica, las vamos a catalogar en diferentes tipos. Atención, asesoramiento y orientación, capacitación, provisión de recursos, cooperación y acción coordinada, seguimiento e investigación. Atención, ¿sí? La atención es la intervención concreta desde, primero, la modalidad de educación especial, ¿sí? En la identificación de todas aquellas barreras para el aprendizaje y la participación que presenta un alumno, ¿sí?, en alguna situación académica, ¿sí? Este proceso de atención, ¿sí?, es el primer acercamiento, es lo que nos permite a nosotros después establecer y elaborar los diferentes documentos que tengan que ver con planes o configuraciones de apoyo o documentos a partir de configuraciones de apoyo o un plan pedagógico para la inclusión, como es en el caso de las resoluciones que tenemos vigentes actualmente. Otro tipo de configuración de apoyo es el asesoramiento y la orientación, ¿sí? Como modalidad de educación especial podemos asesorar desde un enfoque institucional o desde un enfoque al docente para realizar las mejores intervenciones que tengan que ver con la atención de este alumno o el favorecer en general la atención de la totalidad de los alumnos. La provisión de recursos. La provisión de recursos tiene que ver con todo equipamiento, medio técnico, recurso didáctico, programas, materiales, documentos, libros, manuales, normativa y demás que tengan la modalidad de educación especial como práctica. Dentro de la provisión de recursos se encuentra el maestro de apoyo a la inclusión. ¿Sí? ¿Por qué? El maestro de apoyo a la inclusión es en sí una configuración de apoyo, porque no es la única y no es la única forma de intervenir desde la modalidad de educación especial. ¿Sí? Si yo tengo que hacer un seguimiento de un alumno en algún establecimiento que
tiene una situación de discapacidad y necesita un acompañamiento de un docente, se puede proveer al apoyo y interviene de esa manera la modalidad de educación especial. Pero si hay algún alumno que dentro de sus capacidades y dentro de su trayectoria educativa escolar, su plan de trabajo o su plan pedagógico para la inclusión solamente está centrado en una cooperación y acción coordinada, ¿sí? No va a hacer falta un maestro integrador o un maestro de apoyo a la inclusión, pero va a hacer el seguimiento desde la modalidad de educación especial a partir de otro referente, ¿sí? Esto también tiene que quedar claro, porque no es que alumno que ingresa a la modalidad de educación especial, alumno que necesariamente sí o sí tiene que tener maestro de apoyo a la inclusión. Esta evaluación que surge desde la primera configuración de apoyo que tiene que ver con la atención, establece cuál es la necesidad real o cuáles son la necesidad real, no por el alumno, sino porque la intervención que haya que hacer dentro del establecimiento para eliminar tanto las barreras para el aprendizaje como para la participación son necesarias. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Genial, porque no los veo, si no hablo solo. Otra configuración de apoyo es la cooperación de acción coordinada. Si tienen preguntas, pregunten, por si no yo sigo avanzando. No las veo, entonces no sé si estarán haciendo caras. Cooperación y acción coordinada tiene que ver justamente con estas corresponsabilidad, ¿sí?, que hay entre escuela de nivel, modalidad de educación especial para asegurar y para garantizar esta trayectoria educativa integral. Se habla de trayectoria educativa integral no solamente porque tengan que ver la parte académica, sino porque hay planes específicos que tienen que ver intervención o áreas complementarias que tienen que ver con los alumnos. Seguimiento, ¿sí? Comienza con la atención de la persona, ya sea por un equipo, por grupos o instituciones, ¿sí? Y es a partir de la evaluación y el desarrollo de los planes o documentos específicos que tengan que ver con resguardar o asegurar o en estos derechos ampliados en relación a las personas con discapacidad, ¿sí? Y la investigación, que es una de las configuraciones menos explotada o puesta en marcha, tiene que ver con la posibilidad de generar procesos de desarrollo investigativo, por ejemplo, de que por qué alumnos con discapacidad intelectual de tercer grado dentro de la primera unidad pedagógica tienen muchas dificultades en relación a la adquisición de lectura y escritura, si tiene que ver con los métodos o es característico de la discapacidad. Bueno, es una configuración más que está interesante poder plantear, ¿sí? 2006 surge la ley, empieza a establecer la política de inclusión de la modalidad. 2011 surge el buen de orientaciones 1, empieza a establecer y poner en discurso las configuraciones de apoyo. Si bien nombra necesidades educativas, es un concepto que también se deja utilizar. ¿Sí? No hablamos más de necesidades educativas, sino hablamos de perfiles, estilo de aprendizajes y características de los alumnos. Y empezamos a hablar de configuraciones de apoyo como parte práctica. Paralelamente, la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad nos empieza a poner dos conceptos que no están acá, más allá que la Convención del 2006 y esta del 2011, que son los ajustes razonables y el diseño universal. ¿Sí? Eso es como para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Se acuerdan que surge el documento de orientaciones 1, establece una forma de transitar dentro de la resolución 155 y una forma de establecer o recorrer las políticas dentro del sistema educativo, y había una forma coercitiva en relación al acceso a la educación secundaria para aquellos alumnos que no tenían la terminalidad del nivel primario. Empiezan los debates y surge, bueno, voy solamente a mostrar los anexos. Surge la resolución 311/16 de promoción, acreditación, certificación, titulación de estudiantes con discapacidad.
y empieza a establecer políticas integrales que tengan que ver con una forma de garantizar el desarrollo de los alumnos dentro del sistema educativo. Yo creo que... Bien. A ver, parte... Bueno. Bueno. Dentro del... A ver si... Vamos a ver acá. Dentro del modelo que establece la resolución del Consejo Federal 311/16, empieza a considerar aquellos documentos que están dentro de la como ejes prioritarios para el PPI. Cuestiones importantes, vuelvo a mencionar, sí, primero que nada las configuraciones de apoyo, sí, para consignar en el punto 15, hace esta distinción de barreras de obstáculos, sí, barreras de acceso físico que tienen que ver con ingreso al establecimiento, falta de rampa, falta de baños, problema de mobiliario, ¿sí? En el caso de discapacidad motriz, por ejemplo, que los mobiliarios no tengan entrada, poca señalítica en el caso de diferentes estudiantes, o sea, tienen que ver con la posibilidad de desenvolverse de manera autónoma la mayor cantidad de ámbitos posibles. Barreras de comunicación, por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad auditiva, no tener intérprete, ¿sí? O una persona con autismo, por ejemplo, no contar con un sistema alternativo aumentativo de comunicación, con agendas o claves visuales. Caso de personas con discapacidad visual, no contar con escritura en braille, ¿sí? Hay como diferentes barreras que permiten la comunicación. Barreras didácticas que tienen que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, que ahora vamos a ver una solución. Y las barreras actitudinales que tienen que ver con actitudes del docente o de la escuela para favorecer los procesos de inclusión, ¿sí? Vuelve a mencionar que para estas barreras que encontramos, ¿sí? La respuesta, ¿sí? Son las configuraciones de apoyo. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo detecto las barreras, voy a establecer necesariamente configuraciones de apoyo para suprimir esas barreras, ¿sí? A diferencia de los documentos anteriores, ¿sí? Primero, las dificultades en esta nueva vertiente no están centradas en el alumno, sino están centradas en el entorno físico, en la didáctica de los docentes, ¿sí? Y en la cultura institucional, ¿sí? Y en base a eso yo voy a hacer mi plan de intervención a partir de configuraciones prácticas para tratar de eliminar estas barreras. Tenemos algunos ejemplos de discapacidad visual, configuraciones prácticas de discapacidad auditiva, por ejemplo, bueno, indicar el camino audífono implantococlear, cooperación, intérprete, lengua de señas, se asiste a espacios de apoyo en contraturnos, si es bilingüista, por ejemplo, entonces hay un buen dominio también de la lengua oral y escrita español. En el caso de discapacidad intelectual, sí, orientaciones, bueno, las formas de aprender, la ubicación en el aula, cómo se dan las consignas, cómo se presentan las actividades, ¿sí? Son como bastantes ejemplos como para que podamos entender las configuraciones prácticas. ¿Claro hasta ahí? Sí. Genial. Bueno. Si bien decimos, bueno, a ver, nos plantea estamos en este proceso de trabajo y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos plantea que debemos generar productos, servicios, ¿sí? Etcétera, que estén pensados para el diseño de la mayor cantidad de personas y que en estas excepcionalidades vamos a realizar los ajustes racionales pertinentes.
a la hora de pensar y sustentar principalmente el principio de educación inclusiva, hay diferentes formas y diferentes respuestas. Nosotros vemos una, que es Diseño Universal del Aprendizaje, DUA. Hay muchísimos textos sobre Diseño Universal del Aprendizaje y esto es un primer acercamiento y un texto bastante simple. Y hay otra forma de respuestas, por ejemplo, accesibilidad cognitiva. Hay diferentes formas de trabajar y eso va a tener que ver y van a tener un desarrollo bastante interesante a medida que vayan avanzando dentro de los profesorados, ¿sí? Ya sea intelectual o discapacidad auditiva. Este es el texto más interesante que van a encontrar para leer ahora, ¿sí? Yo solamente les voy a leer el índice y se los voy a dejar para que lo puedan leer. Diseño Universal de Aprendizaje es un movimiento que surge principalmente en Estados Unidos hace medianamente muy poco, ¿sí? No debe tener ni 15 años sino aproximadamente. Hay muchísimas investigaciones, hay lugares de nuestro país que la propuesta de la modalidad y las propuestas pensadas dentro de los procesos de inclusión tienen que ver con diseño universal de aprendizaje, entonces es interesante que los conozcan. Inclusive, y esto es a modo para que lo sepan, el profesorado de educación primaria, el nuevo plan establece también dentro de uno de sus contenidos poder entender y poder visualizar qué es el diseño universal del aprendizaje como respuesta de atención a la diversidad. Yo acá lo que voy a plantear con diseño universal del aprendizaje es que yo voy a tener primero, ¿sí? Romper con el currículum, ¿sí? Una de las preguntas retóricas que hace acá es ¿qué queremos decir con el currículum puede ser discapacitante? Currículum discapacitante o currículum rígido, duro e inflexible para adaptar, ya sea por su estructura graduada y ciclada, es el más complejo a la hora de entender o a la hora de pensar una linealidad o una progresión de los contenidos. Entiéndase, diseño curricular anterior a este, y eso quiere decir que estaba propuesto para EGB1, EGB2, EGB3 y polimodal, era un currículum que nos planteaba muchas dificultades a la hora de pensar propuestas que tengan que atender la diversidad. ¿Sí? Y esto tiene que ver, acuérdenselo, también relacionenlo con lo de acreditación, certificación, titulación y promoción. ¿Sí? Entonces, lo primero, un currículum que sea inflexible nos va a dar mucho dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, lo que plantea primero, que el DUA va a trabajar sobre principios de un currículum que sea flexible, sobre un currículum que sea espiralado, ¿sí? Y en el caso, a ver, ¿todos conocen el diseño curricular de nivel primario? Sí. Sí. Bien. Y para ustedes, ¿el diseño curricular de nivel primario es rígido, ciclado y graduado o espiralado? Espiralado es con flexible o no. Sí. Entonces sería espiralado porque nosotros tenemos el contenido dentro del diseño curricular, pero nosotros lo adaptamos de la forma que queremos y usamos los recursos que queremos o que nos parecen apropiados para los estudiantes. ¿Y por qué sería espiralado? A ver, más allá del recurso, más allá que sea flexible. ¿Qué pasa con un contenido dentro del diseño curricular? ¿Cómo se visualiza? ¿Nadie? Va a ser, para mí es graduado, que se va a ir complejizando los. Bien.
Antes el diseño curricular anterior era graduado y ciclado. Y esto tendría que ver con una estructura lógica de su evolución de los contenidos. Por ejemplo, en matemática, primer grado veía del 0 al 99, segundo grado veía del 100 al 999 y tercer grado veía del 1000 al 999. Esta estructura graduada muy, muy rígida es la gran dificultad que tenía un currículum que es poco flexible, porque yo tenía que adaptar a mi alumno y si no, si en primer grado no llegaba al 50, en segundo le seguía recortando y hacía muchas opciones curriculares. Un currículum espiralado o progresivo como el que tenemos actualmente, más allá de la flexibilidad que tiene, sí, tiene dos cuestiones muy ricas. La primera es que los contenidos están presentados tanto conceptual y procedimentalmente en la misma enunciación y uno es libre de hacer el recorte o la selección curricular. Y la segunda, que visualmente es mucho más fácil, porque ustedes tienen primer grado, o sea, la primera unidad pedagógica, primer, segundo y tercer grado, y ustedes pueden visualizar si ese contenido es progresivo durante los 3 grados, dentro de la misma unidad pedagógica, o cuál es la progresión del mismo contenido dentro de las 3 unidades. Y de esa manera ustedes pueden seleccionar, ¿sí?, qué, cuánto o qué es lo que voy a trabajar o voy a proyectar para mi alumno en general o para mi grupo en general, ¿sí? Entonces un currículum que me permite visualizar mucho más ampliamente cómo va a ser mi primera unidad pedagógica o cómo va a ser mi segunda unidad pedagógica o tercera unidad pedagógica en relación a mis contenidos, primero me da mucha libertad a la hora de pensar una propuesta educativa. Y eso es lo principal, ¿sí?, que plantea, ¿sí? Yo para ver diseño universal del aprendizaje y para que me dé buenos resultados tengo que tener un currículum que sea bastante flexible. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, genial. Después le da una guía para el diseño universal del aprendizaje. Y esa guía tiene 3 principios. Primer principio, proporcionar múltiples medios de representación. Segundo principio, proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión. Tercer principio, proporcionar múltiples medios para la motivación e implicación del aprendizaje. Principio 1. Pauta 1, proporcionar opciones para la percepción. Presentar la información de diferentes formas posibles, ¿sí?, de todas las formas que sean necesarias. Video, foto, dibujo, presentación PowerPoint, interacción multimedia, ¿sí? No centrarme solamente en una forma de presentar un tema, y eso tiene que ver con romper también esta forma rígida muchas veces de nuestras planificaciones en momentos. Vieron que muchas veces las planificaciones en las escuelas tienen como 3 momentos: la introducción, donde uno presenta el tema; el desarrollo, cuando uno ya empieza con la ejercitación; y el cierre, cuando hace un cierre sobre el tema que viene trabajando. Acá lo que plantea es que yo voy a trabajar un contenido, un desarrollo de un contenido X, lo tengo que presentar de diferentes formas, ¿sí? De diferentes... Profe, esto tendría que ver un poco con la diversificación de actividades. Claro, la diversificación de actividades en general, ¿sí?, no solamente a la hora de resolver, sino acá es la forma de representar la información, ¿sí? Yo le tengo que presentar información de diferentes formas. Mi alumno puede comprender el concepto a partir de una infografía, puede comprender el concepto a partir de un video, de un videojuego que desarrolle contenido. Pensar diferentes formas y no agotar una forma única de presentar la información. Pauta 2. Proporcionar opciones para el lenguaje y el uso de símbolos. Que cada alumno pueda representar de la forma que desee diferentes situaciones, ¿sí? Palabras, neologismos, a la hora de trabajar, por ejemplo, en matemática, que pueda resolver y presentar de diferentes maneras, ¿sí? No necesariamente con el gráfico convencional, sino que, bueno, buscar diferentes formas. Y proporcionar diferentes opciones para la comprensión tiene que ver con esto. Tratar de
brindar diferentes tiempos, diferentes formatos, diferentes formas que impliquen la fracción del contenido, ¿sí? Yo tengo que tratar de que mi alumno tenga la mayor cantidad de bagaje de información posible para comprender el texto, o sea, la información o el contenido que vas a desarrollar, y la mayor posibilidad de que tenga para también representar o simbolizar aquello que está comprendiendo. Principio 2. Proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión. Proporcionar opciones para la acción física, habilidades expresivas y para la fluidez y para las funciones ejecutivas. Muchos de los contenidos tienen que ver con situaciones de transferencia, ¿sí? Aquel aprendizaje que me es más duradero, que más me aprendo, más me acuerdo, más lo puedo extrapolar, es aquel que yo todo el tiempo estoy poniendo en situación de transferencia, ¿sí? O sea, que no es un contenido inerte, que no aprendí porque lo aprendí, o lo aprendí porque me dijeron que lo tenía que aprender, ¿sí? Sino que lo que busca es primero darle significatividad a aquellos contenidos que voy a trabajar. Para eso tengo que poner al alumno en situación, sacarlo de ese rol pasivo y ponerlo en un rol activo. Acciones físicas o acciones de funciones ejecutivas. Planificar, desarrollar, pensar secuencias de pasos, promover experiencias de aprendizaje, ¿sí? Una experimentación, ¿sí? Una situación problemática que me implique resolver, ¿sí? Poder otorgar la palabra a mi alumno, a mi estudiante, para que pueda expresarse, para que pueda desarrollarse, para que pueda escribir lo que piensa sobre determinada situación. Principio 3. Proporcionar múltiples medios para la motivación e implicación del aprendizaje. ¿Sí? Nadie aprende algo que no le interesa. ¿Sí? Para eso hay, primero, despertar interés, y los aprendizajes tienen que ser significativos para el grupo. Sostener el esfuerzo y la constancia. ¿Sí? Mantener este interés centrado de los alumnos y que las actividades impliquen un grado de concentración, un grado de superación adecuado. ¿Sí? Y la autorregulación es tratar de que los alumnos entiendan, que los alumnos adquieran, ¿sí?, pautas de metacognición o pautas de aprender para aprender. ¿Sí? Estos tres principios lo que me van a ayudar a mí primero es romper con dos cuestiones muy importantes. La primera es que la cantidad de contenidos no hace la calidad. Acá primero plantea una selección de contenidos fundamentales y en esa selección de contenidos fundamentales apunta a la calidad de los contenidos. ¿Sí? Que los alumnos lo comprendan, que lo entiendan, que se expresen, que lo simbolicen y que lo pongan en situación que hagan mucha transferencia. ¿Sí? Un contenido que un alumno o ustedes, no sé, en informática aprenden sobre un programa determinado, que lo aprenden intuitivamente para utilizar, y uno se siente satisfecho en base a la tarea cumplida, ¿sí? Y acá pasa exactamente igual, ¿sí? Los aprendizajes las centralidades que tengan que ver del proceso de aprendizaje de los alumnos tienen que ver con esto, con la motivación intrínseca, con que el alumno sienta agrado por tener ganas de aprender. Romper con este principio de calidad-cantidad es interesante. Y la segunda, que es posible, más allá que tengamos 25 alumnos, 30 alumnos, y si vamos a trabajar de manera corresponsable, es posible pensar propuestas que atiendan a la diversidad, ¿sí? Propuestas que centralicen los perfiles de los estudiantes, que sepan explotar, valorar e identificar las inteligencias múltiples de Gardner que pueden estar presentes adentro del aula. Aquellos alumnos que tienen mayor inteligencia auditiva, musical, aquellos alumnos que tienen mayor inteligencia lógico-matemática, o sea, empezar a desarrollar y que la escuela deje de homogeneizar, sino empezar a diversificar y empezar a pensar diferentes tipos de propuestas. Es complejo empezar a pasar desde una propuesta hegemónica y homogeneizadora que tiene el sistema educativo a una propuesta centrada en el diseño universal del aprendizaje, a una estructura o una forma de pensar
desde la diversidad de los alumnos. ¿Sí? Este es el desafío que tienen ustedes de acá en adelante. Bien, hablé demasiado. Bueno, bien, ¿se entendió? Hablé mucho. Sí, ¿Se hablé mucho? ¿O si se entendió? sí, se entendió. Se Bien. entendió. Bien. Bueno, nos queda una clase más. Asincrónica. ¿Sí? Les voy a hablar del final. Si es que se piensan presentar a rendir ahora en diciembre sobre el mismo. Final oral sincrónico. Parte virtual, que es el primer llamado, sincrónico, parte presencial en el IPES en el segundo llamado. Totalidad de contenidos. ¿Sí? Pueden utilizar como disparador, como situación de relación de eje 2, eje 3, ¿sí? Alguna propuesta o alguna interpretación en relación al diseño universal del aprendizaje nos sirve bastante como para, vieron, poder hablar de currículum homogeneizador, acuerdo PEP. Dispara muchísimo este tema, entonces lo pueden utilizar. ¿Estamos? Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? No, profe. Profe, para una consulta para presentarte con ayuda visual o no hace falta. Bien, la ayuda visual no es un requisito de presentación. Ahora bien, dos sugerencias. Primero, si van a utilizar un PowerPoint que no tenga demasiado contenido textual, sí, que solamente sean palabras, y que no sean 50 diapositivas. ¿Sí? Primera sugerencia. Y la segunda, que si se van a presentar a rendir virtual con un PowerPoint, no se aten al PowerPoint, porque yo los puedo llevar y traer, preguntar si yo veo que vienen bien o vienen mal. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Normal? Bien, profe. Gracias. Bueno, cualquier cosa me escriben por mensajería interna. ¿Sí? Felicidades a todos los que aprobaron el examen. Y nos estamos viendo en el llamado. Bueno, profe, adiós, gracias. Bueno, profe, gracias. Luego. Bueno.